Buenos días, compas. Aquí estamos otra vez. Estos malditos desgraciados me acompañan el día de hoy. Les habla Gesmen. ¿Qué tal, Vilchis? Aquí andamos, gente, los exiliados, sus favoritos de siempre, recomendando Mamífero. cómics para todos. Saludos desde Sinaloa, no te entendí. Flamas. ¿Qué onda todos? Tu pinche nombre es Yesmen, no Hesmen. Ya deja de llorar por Apréndetelo. eso. Ya pasó. O sea, eso es algo de toda la vida. No saberlo no cambia nada. Pues, o sea, sí. No hay que decirlo. Yesmen. Hay que dejarlo así, nada más. No hay que explicarlo a la gente. Cállate, Yesmen. No. Y no me voy a callar precisamente porque, pues, vamos a hablar del cómic de Rorschach. Y a mí en lo personal me mamó lo que le sigue a gustarle a este pelón, el Snyder Cut. A mí me encantó este número, sí creo que fue de lo mejorcito, pero no tanto por la historia, sino por todo el background que tiene atrás. No sé qué digas tú, pelón. A mí no me latió nada. Yo lo pondría como uno de los peores números de todos. Quizás el peor que ha pasado hasta ahorita se me hace este. Siento que no pasa nada. Al principio como que sí va a pasar en la primera 2 páginas y ya después otra historia de trama. Vilchis. Estaba esperando el intro, que me llamaras. Yo te iba a decir, no, a mí me gustó el capítulo también, siento que no pasó nada, o sea, es otro que sí, no hubo mucho que ocurriera, o sea, la trama no avanzó. Pero me gustó, como tú dices, la historia en sí, de lo que ocurre en este cómic me gustó, pero sí siento que la trama en general no avanzó, pero sí está interesante lo que pasa aquí y a donde nos puede llevar es lo que más me ha gustado de esto. Y también el gimmick que tiene ahí está chido, entonces está curioso el cómic, el número este en particular. Ok, entonces, vamos viéndolo por partes, así como si lo estuviéramos destripando suavemente. La portada me gusta mucho, otra forma de representar a Rorschach, especialmente con lo que hay dentro del cómic, que viene a traer algo que salió al final del primer número y que no había vuelto a tocar, que es esa cinta con la que habían encontrado los asesinos, ¿no? Y lo primero que, nos topamos es la carota enorme de Rorschach, carota enorme, pelona, y básicamente lo atiende muy amablemente y le dice, cállate compa, pásale, ya se acabó el debate. Es el Rorschach más amable que hemos conocido jamás. Exactamente. Incluso el Rorschach de Don Cyclope, que era un morrito, no era tan amable ni ese morro. Pero la portada sí, lo que siempre voy a alabar de este pinche serie son las portadas. Las portadas están muy bien hechas, a pesar de que son bien simples, algunas funcionan tan bien. Y digo, qué pinche belleza de portadas para todo esto. Pero sigamos con otro pelón que es molesto a veces. ¿De quién habla? Pero pues sí, es como, no te esperas esto de un Rorschach nunca, pero te da la emoción de, por fin, un Rorschach vivo. Ok, y ya se presentan, empiezan a hablar muy amablemente, lo invita a pasar, muy dramáticamente, todo va pasando muy despacio. Si se fijan, hay portadas y paneles de cómics en los pasillos. Y se sientan en la sala y ¡bam! Tiene esta enorme póster de que es un panel de un cómic y ya después nos explican un poquito más adelante. No es Pontius Pirate, es otro personaje que, que es muy importante para este Rorschach. Entonces ya le empieza a contar ahí su rollo ahí y cómo está relacionado con Will y con Laura, porque finalmente fue este Rorschach el que se contactó con el detective y le pasó las cartas que estuvimos leyendo el número pasado. Y entonces le cuenta cómo los conoció, porque fue un poquito ahí raro y nos empieza contando primero cómo conoció a Myerson. Entonces dice que cuando él era un joven adolescente,
lo invitaron a una sesión para grabar, digamos, algo así como espíritus, no necesariamente muertos, pero tiene esa connotación. Y todo estaba organizado por Otto Binder, que es de las personas que venían nombradas al final del primer número. Casos que ahí están, se juntan, empiezan a contar qué es lo que están ahí, por qué están ahí. Si se acuerdan, Otto Binder perdió a su hija, se le murió su mamá, creo. Entonces, lo de la hija estaba muy reciente y él estaba intentando comunicarse con su propia hija. Frank Miller estaba ahí por hablar con su abuela y Myerson estaba ahí por nomás, básicamente nomás. Oye, recordando Frank Miller, ¿es Frank Miller? Quería dejarlo para el final, pero sí, es el Frank Miller. El Frank Miller. Sí, está adaptado a que sea la versión en el mundo de Watchmen, pero es Frank Miller. O sea, totalmente, o sea, la cara es él, la ropa es él, las atribuciones a cómics es él. El odio a Superman. Las ganas de matar a un Robin. A mí me gusta lo de este pedo, es que no sabemos qué es Frank Miller, no sabemos que él nos está contando la historia hasta que ya nos enseñan a Frank Miller, ¿no? Según yo recuerdo en la lectura que... Porque Sí, si no, o sea, nunca mencionan que Roger es Frank Miller, pues. Hasta que ya vemos la pinche carota de Frank Miller de toda la vida. O sea, Rorschach que es Frank Miller. Sí. Deja cambio mi opinión. ¿Qué cómic tan bueno es este? Excepcional. No, pero es que, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Los nombres del primer número, al final del primer número, esa grabación ahí loca que salía y que uno decía, pues, ¿y esta cosa qué? ¿De qué me sirve? Y yo me acordaba de los nombres, ¿no? De Otto Binder, de Randy, y yo decía Frank Miller, pero no hasta que avanzamos un poquito más, ya hice las conexiones y luego 2, 3 páginas más, ¡boom! Frank Miller así, ¡bam! Y yo, ¡damn! O sea, eso fue lo que me gustó, ¿no? En parte, cómo trae de vuelta esos recursos que ya había plantado desde un principio. ¿Qué vas a decir, Wilchis? Eso. No, o sea, el punto también es de que como tú dices, teníamos el audio desde los primeros números, lo habíamos escuchado y decíamos, Frank Miller, pues está bien, o sea, no creo que sea el único Frank Miller, pero pues vamos a ver qué pasa con él. Un güey X, que se da la posibilidad que se llama Frank Miller y llegamos a este número que, madre, es como tú dices, en la pura mitad te dice, verga, si es Frank Miller, el Frank Miller. Es como ahora, que, nice. A ver si no sale Moore de repente por ahí, Dave Gibbon. No creo que lo haga por las cuestiones de Watchmen y que él no está de acuerdo, pero estuviera muy bueno eso. Lo que yo siento de que Frank Miller aquí es una alegoría a Alan Moore, pues porque no puede ser Alan Moore, pues voy a usar a Frank Miller para hacer el discurso que tiene Frank Miller es bastante bueno. Entonces se me hace que hace como que ese punto de comparación, o sea, ese Frank Miller es un proxy de Alan Moore. Mira, lo que pasa, y te estaba diciendo antes de que empezara empezamos a grabar, realmente existió esa grabación, esas frases al final del primer número, palabra por palabra, es como viene en una biografía de Otto Binder, que también era un escritor de cómics de esos de hace de años, pero también dejó los cómics y se interesó por los aliens, entonces también hacía unas grabaciones ahí de sonido de voz, no me acuerdo cómo lo dicen. El caso es que es palabra por palabra y son las personas. Vato ¿es la función de Maussan y de Carlos Trejo? Con cómics. Con escritor de cómics. Bueno, Carlos Trejo es un afamado escritor de cañitas, así que ahí se dan. Es cierto, pero no te metas porque también te va a partir. El caso es que es realidad en el sentido de que en nuestra, fuera del cómic, en nuestra realidad, Otto Binder realmente hizo esa sesión, realmente estuvo con Randy Cox, estuvo realmente con Frank Miller y estuvo con
no me van a creer, Steve Ditko. Steve Ditko, Ahí nomás. casi ahí no va. nadie. Porque Y según yo tengo entendido, Steve Ditko ni siquiera, o sea, creo que hay como 2 fotos de él en general de toda la historia de Steve Ditko, ¿no? Según yo Pues, recuerdo. No, es que ese es precisamente, Kirby es es el que que casi no tiene precisamente fotos. Myerson se supone que es una representación de Ditko. Ahí, aunque al Willy no esté de acuerdo, Myerson es una forma de interpretar a Ditko. Ya ven su desaparición, no su desaparición, su ermitaño, ¿no? Sí, sí, no, porque si era Steve Ditko Personajes. el que no tiene nada que ver con, ya, creo que nada más tenemos como 2 fotos de él. De Kirby tenemos un putero de fotos. No, de Pero Kirby de casi no Steve hay. Ditko, sí, de Steve Ditko es el que hay nada más creo que una, y hace poquito salió, hace unos años, yo recuerdo que pusieron una foto de Steve Ditko y fue como que, ok. Steve Ok, Ditko continuamos. tenía el personaje de Mr. A, que es como muy parecido a lo que es el Unthinker. Digo, perdón, el Citizen, escrito en este cómic por Myerson. Entonces se supone que Myerson es Ditko. Bueno, entonces ya teniendo este background, seguimos pues nos relatan, ¿no?, cómo fue la sesión, cómo estuvieron ahí platicando, qué es lo que trataba de hacer Binder, y nos cuenta un poquito Frank Miller de su historia, de que es un escritor de cómics, inspirado precisamente por lo que escribía Myerson en Pontius Pilate, y que eso lo inspiró a escribir cómics, ¿no? Y ya tenemos a la mitad del cómic y ¡bam!, nos revelan, es Frank Miller. Y nos dice Frank Miller, oye, me llegaron un par de locos disfrazados a mitad de la noche y dijo, me voy a morir, me vienen a matar, pero en realidad empiezan a platicar con él, ya le dicen, queremos hablar contigo, Frank nos Miller envía a les Dios. diría que no entienden. Esto no es una casa a la medianoche, es una mesa de operaciones y yo soy el cirujano. Pero, o sea, quizá un Frank Miller joven, pero ya un Frank Miller viejito, no creo que pueda. Exactamente, tiene que ser un Frank Miller viejo, güey. Bueno, sí, cierto. Acabado, retirado. Gotcha. Gotcha. Y nos empieza a contar cuál es la interpretación que tienen Laura y Myerson, que es de que, no, pues que Manhattan no pudo proteger al mundo, se tuvo que esconder, y esa historia que ya vimos, y dice que, pues, el doctor Manhattan estaba pendiente de nosotros y nos estaba cuidando a nosotros, bueno, más bien a ellos en el mundo de Watchmen, y por eso les mandó un mensaje divino a través de la grabación que estaban grabando en 1900, pícale la cola, y que ahí en esa grabación guardada estaba el mensaje de Doctor Manhattan. Nada más que, como está codificada, pues no la pueden entender. Perfectamente razonable. Pinche mente loca, ¿no? El ser más superpoderoso del universo me mandó una grabación a mí para que yo salve todo. Tiene completamente sentido. Quien no la puede entender es un idiota. Es como dicen, ¿no? Si hablas con Dios eres normal, si Dios te habla estás loco. Así que creo Recuerden que sí. esto para cuando pasen otros 60 años y yo les diga que tengo una grabación. Me ponen este podcast, por favor. No quiero. Puede ser más rápido, porque ya estoy pelón y ya tengo barba. Nada más esperar que se ponga blanca. Ok, el caso es que parte de lo que me mama es eso, pues, o sea, esas conspiraciones locas, esas interpretaciones que tiene la gente, o sea, es lo que me parece que hace el cómic muy realista, pues, o sea, dentro de lo que es ese mundo de Watchmen, tirarte teorías locas sobre qué es lo que pasó con tal o cual personaje o tal o cual suceso, ¿no? Tiene sentido en algún punto. Es como la teoría de las múltiples almas y cuerpos y lo que tú quieras. Podría tener sentido o sea, en un mundo donde puedas pasar todo este tipo de cosas, pero en Watchmen como que no nos vamos tanto a la fantasía en el mundo de Watchmen, pero lo puedes agarrar de la manera porque obviamente si Manhattan puede hacer lo que sea, obviamente puede hacer esto, pero estás loco si piensas que realmente a ti nada más te eligió. Exacto. Ese es el pinche ego ahí hablando. En computación hay un libro que te dice que
oye, pues si estas cosas jamás deberías usarlas, y es un vato que trabaja para Microsoft y te dice el 99.99999.5% de las veces no es la mejor forma. Hay otra forma un poquito más larga, pero llega y funciona mucho mejor. Nunca en tu vida piensas que te tocó la oportunidad, porque la oportunidad pasa 6 veces al año entre todas las compañías de software que existen en el mundo. No te va a tocar a ti. Entonces, no creas que Manhattan te envió un correo. Let's agree, we disagree. Entonces, ellos creen que Manhattan les mandó el mensaje y precisamente esta referencia que tenemos al Rorschach de Watchmen, ahí levantándose la máscara nada más para tragar lo ajeno. El caso es que le dice que en el mensaje ese de la cinta vieja, lo interpretaron en su momento mal y que en realidad significa que la máscara y Will Myerson son lo que tienen que, digamos, acabar con los calamares gigantes que vienen del espacio, cortesía de Byte. Y se nota muy cómodo Myerson en su papel de Rorschach. Entonces, luego dice Frank Miller Rorschach que grabaron una nueva sesión para pedirle a Manhattan que les respondiera, por favor, Manhattan, compa, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Somos tus fieles sirvientes, solo apunta el arma y yo disparo, compa. Y pues es porque precisamente todas estas ideas que tiene Laura sobre que nos van a volver a atacar los aliens, todo eso que ya hemos visto en los números anteriores. Y lo que sucede es que escuchan un nuevo mensaje y Frank Miller les dice, le pone, ¿no?, la cinta y solamente se escucha el sonido ahí de estática y la madre. Se escucha perfectamente bien. Soy Manhattan, maten a todos. Exactamente. O sea, Claro, el como el mensaje día. hay que matar al candidato Turley, ¿no? Entonces, obviamente no, lo que debemos de entender es que pues los vatos están locos, que están escuchando lo que quieren. Se supone por alguna razón, aunque Myerson la sesión original nunca le creyó, nunca lo vio así como algo verdadero, a pesar de eso, se quedó con esa cinta y por muchísimos años la estuvo escuchando hasta que supuestamente la entendió. Entre ese comillas, en la entendió, me imagino que tuvo que ver mucho que ver Laura, y ya que la conoció fue así como que, tú eres Rorschach. Entonces yo me supongo que Tiene tuvo que mucho ver algo así. sentido. Sí, o sea, exactamente, o sea, esos saltos de lógica que hacen las personas que tienen, digamos, problemas de contacto con la realidad, pero que te funciona para interpretar las cosas y hacer tus propias, digamos, teorías o conspiraciones, ¿no? Entonces, aquí termina el número diciendo que, revelando cuál era el plan de Laura y de Myerson, pero es algo que ya sabemos y nos deja a medias, o sea, ya no nos dice, ya no vemos exactamente qué más va a pasar. Muy probablemente arreste Frank Miller, no sé qué haga, porque pues da para pensarse qué haga de aquí. No sé qué digas tú, Vilchis. Pues les decía, en sí la trama no avanza. Lo único que tenemos ahora ya es el motivo de por qué Turley, o sea, cuál fue la razón por la cual decidieron atacar a Turley directamente, o sea, porque Dios les dijo, básicamente fue su motivo. Dios les dijo que mataran a Turley y ya, ¿no? Entonces, el background está muy bien. Pero la historia de lo que pasa aquí es todo lo que seguimos viendo. Aunque realmente no tenemos, o sea, no sé muy bien a dónde se dirige todavía la trama en sí, no sé cuál va a ser el final o cuál va a ser la conclusión de todo este pedo, pero seguimos esperando eso. ¿Tú qué dices, Flamas? Fíjate que yo no había caído que era Frank Miller, así que realmente me sorprendió en mi cara aquí grabado, sí fue de sorpresa. ¿Cómo Ya, no sabías que era Frank Miller? Porque dije que pinche de ridiculez, ni me fijé. Leí el cómic y desde que el Rorschach Miller
le dice, oye, ¿quieres agua, café, té? Creo que tengo pretzel. Dice este Rorschach pendejo. No es Rorschach, pinche número chafa. No me gustó ya desde ese momento. Y ya lo seguí leyendo y está loco. Claro que le va a gustar al Jesmen porque hay un montón de gente loca que quiere matar más gente. Y dije, pues sí, pero no avanzó nada en la trama. Todo el cliffhanger de tener a, bueno, Vilchis me recordó que ese Rorschach había salido. Yo vi un preview donde se veía que entraba el detective a la casa con Rorschach. Dije, este número va a estar chido. Y cuando empezó eso, dije, ese número es una porquería otra vez. Y pues no me gustó cuando lo leí. Pero ahora que estamos con tanto... Pero es que es la cara de Frank Miller, chingado madre. ¿Cómo no dijiste? Es Frank Miller, dice. O sea, es la cara de Frank Miller y se llama Frank Miller. 1 + 1 igual a 2. No es igual a pez. No me fijé, nunca me fijé cómo se llamaba el viejito. O sea, no tenía idea, por eso pregunté, oigan, ¿y el Frank Miller? Y ya que empezaron a hablar, dije, mira qué tal. Pero se me hace raro tantas metareferencias, porque si ya es Frank Miller, estamos hablando de Tierra Prima, Tierra Prime. Público, en general quiero que me entiendan, por eso no participo mucho en los podcasts, porque así está la gente con la que trabajo, o sea, lee las cosas, pero no las lee, carajo. Comprensión lectora, la verga. ¿Dónde están las capas? ¿Dónde estuvo la acción, el slow motion aquí? El ruido de Wonder Woman. Las referencias y las referencias. Ok, hablando de las referencias, algo que me encantó, pues fue precisamente eso, esas referencias que tiene sobre a lo que es el mundo real en cuanto a los cómics, porque el año en el que llega el apocalipsis calamárico aquí en el mundo de Watchmen, pues fue el año que se estrenó ese cómic, fue el año que se estrenó The Dark Knight Returns. Fueron otros cómics que, digamos, marcan una época, pero lo que me gusta es cómo lo expresa a través de este cómic en la forma de que Frank Miller dice, para mí ese era como mi mejor trabajo en el momento, lo entregué todo, quería que significara algo, pero eso no significa nada cuando ves que en el mundo se está muriendo tanta gente porque les cayó los calamares encima. Y, o sea, sí, o sea, toda esta parte sobre lo que son realmente los cómics y qué tanto puedes alcanzar a decir con cómics de los Avengers y cuando vemos que la realidad es que se están matando gente en Siria, Rusia y Estados Unidos, por muchísimos años estuvo en guerra Vietnam, lo que tú quieras, pues, o sea, ¿qué tanto puedes decir en cómic que cree un impacto verdadero más allá de lo que son los hechos que suceden en el mundo? Pues, o sea, eso es lo que me gusta de este cómic, cómo te voltea las cosas y trata de darte una reinterpretación de las cosas. Desde el primer número que salió, me leí una que otra entrevista y Tom King hablaba sobre por qué maldita sea la gente escribía libros de filosofía y los contaba a través de anécdotas o como una parábola y lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué carajo no me dices las cosas directamente? Y ya dice Tom King, cuando crecí, empecé a entender por qué la gente lo hace. Entonces, tiene mucha influencia este cómic sobre objetivismo, sobre lo que es los valores morales, o sea, tiene un montón de cosas de trasfondo, pero aparte le metes cómics y la historia de los cómics, como Myerson, Ditko, como Frank Miller, o sea, esto me mama, pues, o sea, verlo no como la historia de este Rorschach, sino como una, digamos, un correlato de lo que existe en el mundo de los cómics, pues, me mama, o sea, me mama. ¿Qué vas a decir, Vilchis? No, ahí sí, la verdad, es lo que yo estoy más de acuerdo contigo en ese punto. O sea, todo lo que es la historia de Rorschach, de este Rorschach, queda a segundo plano y nos vamos, o sea, son las pinceladas de lo poquito que avanza la historia, o lo poquito sabemos más de la historia, lo de Doctor Manhattan, lo que tú quieras, pero ese background de la historia sobre los cómics dentro de este cómic, también a mí me gusta mucho cuando hacen eso. Me gusta la idea de Frank Miller arrepintiéndose prácticamente de Dark Knight Returns, porque es algo que, como lo mencionó en su momento
De hecho, Moore se ha arrepentido también, creo que de Watchmen, por la idea de lo que le provocó a la industria, cómo generó esta etapa oscura de los cómics, cuando él dice, oye, son cuentos, o sea, al final de cuentas, tiende a hacer sentir de cierta manera, puedes utilizarlos para contar historias muy interesantes, pero al final parte, o lo que los ha hecho tan importantes a lo largo de la historia es la sensación de que pues hay un poquito más afuera de toda esta oscuridad que tiene el mundo normal, ¿no? Y esa es la tirada que siempre también incluso Morrison en su momento decía, o sea, la mejor manera de hacerlo real, o sea, no tiene sentido hacer real un cómic o que hacerlo real sea hacerlo oscuro. Esa no es la manera de hacerlo, porque son una manera de contar historias para adolescentes y que te tienen que mostrar un poquito de idealismo en sí mismos, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese manejo de historia de cómics dentro de este cómic y que literal así Frank Miller haya aparecido en medio del cómic para decirnos todo esto. Me gustaría saber su opinión acerca de este cómic. No sé si alguien le habrá dicho, oye, güey, saliste aquí, ve lo que dijiste. Yo creo que sí le dijeron, pero... Un mensaje. Yo creo que sí le dijeron, pero no ha contestado nada en Twitter, o al menos no que yo sepa. No he visto en ningún lado que él haya dado alguna respuesta u opinión. Pero me imagino que Tom King le ha de haber dicho, oye, te voy a usar en mi cómic. Quizás quiero creer que le avisó, porque me parece, o al menos de lo que yo le he leído, suena como una persona muy respetuosa. Me parece que le habría avisado, no pedido permiso. ¿Sí? No sé. Me gustaría realmente saber. Güey, aquí vas a salir. No, sí, puedo, no puedo usar a Alan Moore, pero te voy a usar a ti. ¿Que jalas o no? ¿Pero por qué no podría usar a Alan Moore y a este güey sí? O sea, pues, podría ser Alan Leigh. Porque mientras Frank Miller sigue trabajando para DC, Alan Moore los tiene como que demandados como hasta por respirar a la verga. No sabía que había llegado a acciones legales, pero lo más importante aquí es que, si te vas hacia adelante, una página. Voy. ¿Esta? Entonces vete para atrás. No, debe ser el anterior entonces. ¿Otra? Bueno, esa página a mí me gustó porque está inspirada en la de Spider-Man, la primera portada de Spider-Man. Esa. Es una calca tal cual. Y lo de Astonishing también es muy típico de esa época de Marvel. Y hasta tiene el Comic Code Authority ahí plasmado arriba que ya no se necesita poner en los cómics. Donde se ve la foto del pirata en la casa de Miller. Ah, ok, ya. ¿Ese es Batman entonces, el de Dark Knight Returns? Te digo que no pone atención, loco. Básicamente sí. Hasta con tu rayito ahí está. Vuelvo a leer este cómic y grabamos otra vez esta madre. No te fregando. Aquí ya tenemos el Flamas React to Frank Miller en una historia de Flamas en pijamas. No, pero en general, o sea, lo que me gusta es eso, pues no solamente cómo construye el mundo, porque sí te va dando un poco de historia sobre cuál es la reacción de la gente que tuvo ante el incidente de Nueva York, de los calamares, sino también cómo eso repercute en la industria del cómic de Watchmen, pues dentro de su mundo. O sea, cómo abandonas los cómics por tal o cual razón. Igual, yo digo que es totalmente Frank Miller, pero sí puede tener un poquito de Alan Moore en el sentido de que, pues, Alan Moore dejó, digamos, el mainstream de los cómics para ser más a lo independiente y salirse también de los cómics. Pero, o sea, Frank Miller se sale de ahí porque dice, ya no puedo contar historias que sean más llegadoras que lo que fue ese incidente de Nueva York. O sea, ya no te puedo dar nada más. ¿Qué te puedo dar cuando hay algo tan horrible en el mundo? O sea, ¿qué voy a cambiar? Es lo que dice, pues. Y regresándonos al personaje. Bill sí no lo dijo, una buena idea. Esperanza. Es que al final del día es lo mismo que dice Frank Miller, o sea, lo importante de los cómics es darte esa luz en la oscuridad, pues, o sea, eso es lo que deben de hacer los cómics hasta cierta medida, pues, como les dije hace rato, o sea, los puedes utilizar para contar historias oscuras o lo que tú quieras, y sí quedan muy bien, y sí es muy bonito verlas, pero en muchos sentidos la idea es que sean esa luz en la oscuridad. Ahí lo dice Frank Miller. Y regresándonos también pues al mismo personaje que tenemos en este mundo, Myerson,
tiene al Unthinker y al Citizen en una lucha, pero no es solamente una lucha por lucha, es una lucha de valores, es una lucha por ideologías, y es lo que están peleando en representación de lo que es realmente Rorschach. O sea, algo que no me voy a poner muy filosófico, o sea, no me voy a meter mucho, pero lo que es el objetivismo es cómo el hombre es un ser heroico con su propia felicidad como su propósito moral, y hacer cosas, lograr cosas, y buscar la razón como algo absoluto. No está exactamente la definición, pero se da a entender de que ¿Que no el hombre es egoísta? es que eso es otras filosofías, y algo que utiliza Tom King es la de Ayn Rand. Bueno, el caso es que se llama objetivismo, ser un héroe mediante buscar tu propia felicidad, y es algo que hace Rorschach, pero lo hace de una manera, digamos, grotesca, pues. O sea, Rorschach, en el cómic de Watchmen de hace muchos años, era un vato bastante viviendo a su manera, a su código moral, de todo es bueno o es malo, pero él vive a su manera y él es feliz juzgando a todos y haciendo las cosas como las hace. Pero nosotros sabemos y nosotros reflexionamos y podemos entender que Rorschach está loco. O sea, Rorschach no está bien de la cabeza, Rorschach está O haciendo... eso deberíamos de entender, porque hay quienes le mama Rorschach. Entonces, como Snyder. Y, o sea, hay gente que no lo entiende eso precisamente, que Rorschach sí sigue ciertos principios morales, pero, o sea, adapta las cosas a como le da la gana. Su realidad la adapta de lo que hacen los demás, pero realmente no es como sucede. O sea, juzga a los demás en base a sus propios prejuicios, es lo que quería decir. Entonces, interpreta peor las cosas en base a cómo cree él que deben de ser la gente, pues. O sea, está tratando de imponer su código moral en los demás, en vez de él ser, digamos, una buena persona, no lo es, pues. Y es algo de lo que no entendemos, y me parece que Tom King lo está tirando ahí muy sutilmente sobre esas ideologías que tenemos. No sé si prefiero dejarlo así porque pues sé que es muy filosófico, pero es lo que hace Tom King. No sé qué Yo opinan. leí un pinche cómic que no pasa nada. Eso fue lo que leí. Un cómic donde no pasó nada. Creo que leí el cómic que no era. creo que mandaron el cómic equivocado. A mí me gusta todo esa idea porque sí está muy sutil en algunas partes. Creo que no lo puede tirar, como tú dices, tan directamente. Y sí le tienes que meterle un poquito de coco para llegar a estas mismas conclusiones. Pero sí está interesante todos estos manejos que está creando Tom King. Creo que el cómic necesita varias relecturas para que entender muchas de estas cosas. Cosa que me recuerda obviamente muchísimo a Watchmen, ¿no? Que lo tienes que releer varias veces para captar todo lo que tiene. Entonces, por mí, jalo. Denme más. Es que es la parte, ¿no? De que a veces no tenemos todo el conocimiento de las cosas, y cuando tú conoces algo más o alguien te lo explica, pues ya lo puedes volver a leer y a interpretar. ¿Qué dices, Pelón? ¿Lo vuelves a leer con toda esta información que ya te dimos? Ya lo estoy releyendo ahorita mismo y sí vi que llega y le dice, hola Frank, y luego Laura le dice, señor Miller, ¿cómo se me fue ese pedo? Te digo que lees, pero no lees. Pinche maestro sin comprensión lectora. Que Tenía no lo vean tus pinches alumnos. 4 horas de list encima, ya mi cerebro no compilaba. Todavía. Alguna Bueno, vez lo palabras hizo. finales. Por mí, este número me gustó por el contexto, por la historia, en la trama en la que vamos, estos 12 números, la historia no avanzó nada. Fue interesante saber el motivo, sí, a ver a dónde nos lleva, sí, ojalá ya veamos un poquito más de que la trama que está aquí. Por todo lo demás, el background, todo lo que le hemos contado, Will Myers como Steve Ditko, Frank Miller como Frank Miller, diagonal Alan Moore, etcétera, etcétera. Eso hace muy rico el cómic, y esta visión de cómo es la historia de los cómics está muy, muy buena. Entonces, por eso yo le doy adelante. Lo recomiendo mucho. La más. A mí me dio hueva el cómic. Voy a mantener mi posición, nada más por terco. Pero viendo eso, creo que sí
pudo haber estado chido ese momento. Aún así siento que el cómic no avanzó hacia ningún lugar. Y creo que si lo que quiere Tom King es hacer un cómic aburrido existencialista como el Watchmen original de Moore, le está saliendo muy bien. ¿Oyeron, gente? No le hagan caso a Flamas, no sabe lo que dice. Léanse Flex Mentalo también. A mí me encantó este cómic de Rorschach. A mí me encantó este cómic de Rorschach, me parece lo mejor de lo que llevamos hasta ahorita. Espero que en el número 8 o 9 ya por fin haya algo más emocionante, porque sí, es muy lento. Como una historia, es muy lento. Entonces, eso es todo. Sigan al pendiente de nuestras redes, nuestro blog, y tírenle besos al Flamas y a Bichis. Muchas Gracias. Adiós, gente. Recuerden que Danny Cates apesta. Y Folken también. Adiós.